Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, una pareja que ha capturado nuestros corazones con su relación, y vamos a desentrañar un gesto particular de Burak que sinceramente conmovió a Neslihan de una manera que, bueno, su reacción te va a sorprender. Prepárense para un poquito de drama, mucho sentimiento y sobre todo, para entender por qué a veces los gestos más pequeños tienen el impacto más grande. Y antes de que nos lancemos de lleno, si todavía no son parte de esta comunidad, los invito a hacer clic en ese botón de suscribirse. Nos encanta tenerlos con nosotros y así no se pierden ninguna de nuestras historias. Así que, ¿quiénes son Burak y Neslihan? Para aquellos que quizás no están tan al día, ellos son una pareja que se ha hecho bastante conocida, y no solo por sus carreras individuales, sino por la hermosa conexión que transmiten. Hemos visto su apoyo mutuo, sus momentos de complicidad, y la forma en que se complementan. Pero hoy, no vamos a centrarnos en lo que ya conocemos. Vamos a ir un paso más allá y a analizar ese momento específico que demostró la profundidad de su vínculo. En muchas ocasiones, vemos a las celebridades y a las figuras públicas en eventos, en redes sociales, y a veces parece que todo es una fachada. Los titulares sensacionalistas, las fotos cuidadosamente seleccionadas, las declaraciones medidas, todo puede dar la impresión de una vida pública orquestada. Pero con Burak y Neslihan, siempre ha habido una autenticidad que resalta, una chispa genuina que trasciende las pantallas y las alfombras rojas. Y este gesto en particular no fue una excepción, sino la culminación de esa autenticidad palpable que tanto admiramos en ellos. Ocurrió en un evento, no recuerdo exactamente cuál. El mundo de los eventos de celebridades puede ser un torbellino de nombres y lugares, pero lo que sí recuerdo vívidamente es que la atención estaba puesta en ellos. Había cámaras por todas partes, el flash cegador era constante, la multitud se agolpaba, y la presión del momento, ese halo de expectación y escrutinio, era palpable. Neslihan, una mujer conocida por su fortaleza y carisma, se encontraba en un punto donde, por alguna razón, se sentía un poco abrumada. Quizás era el cansancio acumulado de un día largo, quizás simplemente estaba sintiendo el peso de tanta atención enfocada en su persona, o tal vez una amalgama de ambas cosas, sumado a la inherente vulnerabilidad que surge cuando uno se siente observado al extremo. Y ahí es donde entra Burak, demostrando una vez más por qué son una de las parejas más admiradas. No fue un discurso elaborado, ni una declaración pública grandilocuente. No hubo gritos ni gestos dramáticos diseñados para captar la atención de las cámaras. Fue algo mucho más sutil, pero increíblemente poderoso, un lenguaje universal del afecto y la comprensión que trasciende el ruido y la ostentación. Vimos a Burak acercarse a ella, no de forma ostentosa, sino con esa mirada que dice te veo, te entiendo, esa comunicación no verbal que solo las personas con una conexión profunda pueden lograr. Y entonces hizo algo que para muchos fue completamente inesperado. Tomó su mano, pero no de una manera casual, ni siquiera como un gesto romántico ensayado. La apretó suavemente con una firmeza que transmitía seguridad, y en ese simple contacto, en esa presión cálida y constante, pareció transferirle toda su calma y su fuerza. Fue un gesto íntimo, un universo privado de consuelo en medio de un escenario público, un faro de serenidad en la tormenta de la atención mediática. Y lo que realmente nos sorprendió, lo que hizo que todos nos detuviéramos a observar, lo que silenció momentáneamente el murmullo de la multitud y detuvo el ritmo frenético de los flashes, fue la reacción de Neslihan. Normalmente en situaciones así, donde una celebridad podría sentirse expuesta o incómoda, uno esperaría una sonrisa forzada, un gesto de agradecimiento rápido, quizás un ajuste de su vestido o un leve encogimiento de hombros para disimular. Pero la reacción de Neslihan fue mucho más profunda, mucho más reveladora. Vimos cómo sus ojos, que segundos antes podían haber denotado cierta tensión o preocupación, se suavizaron visiblemente. Fue una transformación sutil pero profunda. Y entonces la emoción se hizo incontrolable. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, ni de dolor, ni de frustración. Era una lágrima de pura emoción, de alivio, de sentirse vista, comprendida y apoyada en un nivel que va mucho, mucho más allá de las palabras. Era la confirmación tangible de que en medio del caos y la multitud, en el epicentro de la mirada pública, ella tenía su roca, su ancla, su refugio seguro.
Y Burak, con ese simple pero magistral gesto, le recordó, sin necesidad de una sola palabra, que no estaba sola en ese instante ni en la vida. Este momento nos enseña mucho sobre las relaciones humanas, sobre la naturaleza del amor y el apoyo verdadero. Nos muestra que el amor y el apoyo no siempre se expresan con grandes declaraciones públicas, ni con regalos costosos y ostentosos. A menudo se manifiestan en la capacidad de un compañero para leer las necesidades del otro, para percibir las señales sutiles del malestar o la fatiga, para estar presente de una manera genuina y no superficial, y para ofrecer consuelo en los momentos más vulnerables, incluso cuando el mundo entero está observando. Burak no intentó arreglar la situación públicamente, ni desviar la atención de lo que Neslihan pudiera estar sintiendo. Simplemente le ofreció su presencia incondicional, su conexión tácita, su fuerza compartida. Y Neslihan, al recibir ese gesto de amor puro y sin pretensiones, se permitió sentir, se permitió ser vulnerable sabiendo con una certeza absoluta que estaba en un espacio seguro, abrazada por el amor de quien la conoce en lo más profundo. Pensemos en cuántas veces hemos pasado por momentos similares en nuestras propias vidas, donde nos sentimos un poco perdidos, abrumados, o simplemente sobrepasados por las circunstancias. Y como un simple gesto de alguien que nos quiere, una mirada de entendimiento, un apretón de manos que te recuerda que eres amado, un abrazo silencioso que te dice estoy aquí para ti, puede cambiarlo todo. Es en esos pequeños detalles, en esos actos de bondad y conexión que a menudo pasan desapercibidos para el mundo exterior, donde reside la verdadera magia de las conexiones humanas. Son la base sobre la que se construyen las relaciones más fuertes y duraderas. Y lo que hizo que este momento entre Burak y Neslihan fuera aún más especial, aún más conmovedor, es que ocurrió en un contexto donde las apariencias a menudo lo son todo. En el mundo del espectáculo, la presión por mantener una imagen de perfección, de control, de éxito ininterrumpido, es inmensa. Ver a una figura pública tan vulnerable, tan humanamente afectada por la presión, y al mismo tiempo, ser consolada de una manera tan auténtica y privada en medio de la exposición pública, es increíblemente refrescante y humano. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los maquillajes perfectos y los atuendos deslumbrantes, hay personas reales con sentimientos reales, con miedos, con inseguridades y con la necesidad fundamental de ser amados y comprendidos. Burak con este acto demostró una inteligencia emocional admirable, una cualidad que a menudo pasa desapercibida pero que es fundamental en cualquier relación. Supo leer el lenguaje corporal de Neslihan, captar su necesidad de consuelo y conexión sin que ella tuviera que decirlo explícitamente. Fue un instinto, un reflejo de su profundo amor y respeto por ella, una conexión tan fuerte que le permitió anticipar y responder a su necesidad antes de que ella misma pudiera articularla. Y la reacción de Neslihan, esa lágrima silenciosa y elocuente, es la prueba más poderosa y sincera de cuán profundamente la tocó ese gesto. Fue como si todas las presiones externas, el ruido de la multitud, el objetivo de las cámaras, se desvanecieran por un instante y solo quedara esa conexión pura, íntima y poderosa entre ellos dos. Un momento de comprensión mutua que reafirmó su vínculo. Quizás algunos se pregunten por qué nos detenemos a analizar un momento tan personal y aparentemente trivial. Pues bien, porque estas historias, estas pequeñas ventanas a la humanidad de las personas que admiramos nos inspiran. Nos recuerdan el valor incalculable de la empatía, de la comunicación no verbal que a menudo dice más que 1000 palabras, de estar verdaderamente presentes para las personas que amamos, no solo en los momentos de celebración, sino, y quizás más importante, en los momentos de vulnerabilidad. Nos dan una visión de lo que significa construir una relación sólida, una que no se basa solo en la atracción superficial o el éxito compartido, sino en la comprensión mutua profunda, el respeto incondicional y el apoyo inquebrantable. Además, para los fans de Burak y Neslihan, estos momentos son tesoros. Son la confirmación de que la química que vemos en pantalla no es solo actuación, sino que se extiende a sus vidas reales. Son la prueba tangible de que a pesar de la fama, la atención constante y el escrutinio público al que están sometidos, han logrado cultivar y mantener una conexión íntima, significativa y genuina. Estos gestos privados presenciados públicamente validan la admiración que sentimos por su relación, convirtiéndolos en un faro de esperanza y un ejemplo de amor real en un mundo a menudo cínico. Y la reacción de Neslihan, esa lágrima sincera y espontánea, es lo que realmente elevó este momento a una categoría casi poética. No fue una actuación. Fue una respuesta emocional cruda y hermosa a ser vista, valorada y comprendida en su totalidad, incluso en su vulnerabilidad.
Fue un momento de pura humanidad que resonó profundamente con muchos de nosotros que hemos experimentado algo similar, donde un pequeño acto de bondad y comprensión de un ser querido nos ha sostenido en momentos difíciles. En resumen, este gesto de Burak, tan sutil en su ejecución pero tan profundo en su impacto, tocó a Neslihan en lo más hondo de su ser. Fue una demostración de amor, apoyo y comprensión en su forma más pura y desinteresada. Y su reacción, esa lágrima que habló mil palabras, que transmitió una avalancha de emociones contenidas, nos dejó una impresión imborrable. Nos recordó una vez más que los gestos más simples, los actos más pequeños, cuando vienen del corazón y están cargados de intención genuina, pueden tener el impacto más grande y duradero en la vida de las personas. Así que para recapitular, hemos explorado este momento íntimo y público en el que Burak conmovió a Neslihan con un gesto simple pero poderoso, y cómo su reacción emocional fue la prueba innegable de la profundidad de su conexión. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la comunicación no verbal, y el apoyo mutuo como pilares fundamentales en cualquier relación, incluso en medio del torbellino de la fama. Hemos visto cómo un simple apretón de manos puede ser un universo de significado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta profunda inmersión en la vida y las emociones de Burak y Neslihan. Espero sinceramente que esta historia les haya inspirado, les haya tocado el corazón y les haya dado algo valioso en que pensar sobre el amor, la conexión y la importancia de los pequeños gestos. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. ¿Han vivido alguna vez un momento similar, donde un gesto pequeño les haya conmovido profundamente? ¿Qué piensan sobre este momento específico entre Burak y Neslihan y su poderosa demostración de amor y apoyo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes. Su participación enriquece esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, llenas de emoción, inspiración y reflexiones sobre las relaciones humanas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan sentir y pensar. Hasta luego.